Estoy viendo, todavía no regresa al internet. Sí. Ok, esta presentación es un poquito la continuación de la presentación anterior, retomando. En la presentación anterior lo que vimos fue la arquitectura Java Enterprise Edition, porque para poder hacer desarrollo en web necesitamos forzosamente componentes de Java EE que no vienen en Java Standard Edition y como lo platicábamos, hay todo un conjunto de APIs que van a conformar el famoso Java Enterprise Edition, pero que todo esto sigue siendo Java, solo que son aditamentos a Java Standard Edition. La característica o la diferencia es que Java Standard Edition pues, requiere muchísimos menos recursos, es muchísimo más ligero y me sirve para desarrollar cierto tipo de aplicaciones. Cuando hablamos de Java Enterprise Edition, pues son muchísimo más componentes y dependiendo del tipo de aplicación que vayamos a desarrollar, va a ser el perfil de la arquitectura Java EE que vamos a utilizar para desarrollar esta aplicación. Entonces, si ustedes recordarán, dependiendo del tipo de aplicación, nosotros teníamos un tipo de contenedor que me permitía a mí ejecutar el tipo de aplicación A o el tipo de aplicación B. Hoy vamos a ver cómo es que eso se aterriza en web, porque justamente de lo que vamos a hablar son de los application servers. Un contenedor de servlet como un contenedor de servlet, Tomcat, el software que ya instalaron ustedes en su máquina y que está corriendo en el puerto 8080, es un componente principal o muy utilizado para desarrollar o para ejecutar, mejor dicho, un amplio número de aplicaciones que forman parte de Java Enterprise Edition. Quiero ir haciendo énfasis en las distintas denominaciones que le vamos a ir haciendo a Tomcat. Entonces, en primera instancia, yo a Tomcat lo puedo ver como un contenedor de servlet. Oye, ¿y qué es un servlet? Permíteme poner ahí una pausa, una comilla, lo vamos a definir un poquito más adelante. ¿Qué hace Java Enterprise Edition? ¿O qué hace el estándar de Java Enterprise Edition? Va a definir un conjunto de APIs basados en Java que me van a permitir, parte de nuestro objetivo, es crear aplicaciones web empresariales o de tipo empresarial. Es un API. API, por sus siglas en inglés, es Application Programming Interface, y va a ser utilizado por los desarrolladores de software para describir servicios o para crear aplicaciones basándose en estas APIs. Como se ha mencionado, un API simplemente va a definir aplicaciones en función de servicios. Es común que cuando desarrollamos aplicaciones utilicemos APIs que forman parte de estándares o que utilicemos APIs que fueron desarrolladas por terceros o incluso que son desarrolladas por uno propio para proyectos anteriores y simplemente vamos desarrollando como una especie de utilerías que nos van a permitir a nosotros reducir los tiempos de desarrollo. Y ahí está una clave. ¿Necesito utilizar APIs? La respuesta es no. No necesitas utilizar APIs. Entonces, ¿por qué las uso? Porque no vas a reinventar el hilo negro. O sea, ¿para qué vas a programar, por ejemplo, pensando en aquellos que les gusta la criptografía, ¿para qué vas a programar un API que te hace operaciones aritméticas con números muy grandes? Sumas, restas, multiplicaciones, potencias, bases, logaritmos, pero de números muy grandes. No, y cuando digo números muy grandes, me refiero a números de arriba de 1000 cifras para generar, por ejemplo, llaves criptográficas. Utilizo un API o la programo yo, como gustes. La diferencia es que si usas un API, pues simplemente te limitas a mandar a llamar un método quizá para sumar dos números, pero si tú la programas, pues tú tendrás que implementar los algoritmos que te permitan sumar, multiplicar, restar, potenciar números. Entonces, estas implementaciones van a ser típicamente empaquetadas dentro de aplicaciones, dentro de servidores de aplicación para Java Enterprise Edition. Entonces, como un contenedor de servlet, ¿qué hace Tomcat? Tomcat provee una implementación de dos especificaciones o de dos implementaciones muy importantes. Una es servlets y la otra es
JSP. Lo vamos a ver más adelante porque vamos a técnicamente trabajar con ellas, pero Servlet fue el primer intento o la primera implementación que hace Java para tratar de reemplazar a una tecnología muy utilizada para crear web, pero que tenía muchísimos problemas, que eran los EGIs, y los JSP son la evolución de estos servlets. Pero entonces Tomcat, como servlet container, o como contenedor de servlet, le puedo dar esa definición. ¿Por qué? Porque me provee esas dos especificaciones. La implementación de servlets y la implementación de JSP. Pero, ¿por qué no lo puedo considerar como un application server? O sea, ¿por qué es un contenedor de servlet? Porque me da esas dos APIs. Pero ¿por qué es un application server? Pues porque le hacen falta un montón de APIs que no tiene Tomcat, pero que sí tienen los application servers. Por ejemplo, no me va a dar APIs tales como JNDI. Se llama Naming Directory Interface para hacer búsquedas de objetos en mis aplicaciones. Y que sí me dan los application servers. ¿Qué application servers tengo en el mercado? Apache Jerónimo es un application server. GBoss, muy conocido, es un application server. Glassfish es otro muy conocido, es un application server. Conas es otro. Hay muchos. Payara, por ejemplo, es otro que está basado en Glassfish, pero aquí viene una cuestión bastante interesante. La mayoría de los application servers me cuestan. Son licenciados. Y hoy en día las grandes empresas de software están tomando una mala costumbre, le llamo yo, porque te cobran hasta por core. Voy a mutear el micrófono porque se escucha un poquito de ruido de fondo. No me gusta Zoom porque se me esconden las funciones en mi máquina. Bueno, creo que ya se cayó el perrito. Muchas gracias. Les decía, están utilizando una mala costumbre porque ya te están cobrando. ¿Dónde vas a instalar tu application server? No, pues en ese server. ¿Cuánta memoria tiene? Tanto. Ah, te costó tanto. ¿Cuántos núcleos trae? No, pues tantos. Te cobro tanto. Oye, aguántame tantito. Antes me cobrabas una licencia y párale de contar. Hoy en día hay ciertas aplicaciones que te las cobran hasta por núcleo. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando desarrollamos, tenemos que hacer como que una evaluación de costo-beneficio entre rendimiento, es decir, quiero tener un buen performance en mi aplicación, pero si puedo, no pago. Y si estoy obligado a pagar, pues pagar poco. Entonces, por ejemplo, si a mí me pones a elegir entre Glassfish y Payara, siempre voy a elegir Payara. ¿Por qué? Porque Payara es de uso libre, no tengo que pagar. Mientras que con Glassfish sí tengo que hacer pagos por licenciamiento. ¿Y cómo juega entonces Tomcat en este rol con los demás application servers? Tomcat, como lo decíamos, lo puedo denominar como un servlet container porque me da las APIs de servlet y JSP. Pero hay quienes dicen que puedo ver a Tomcat como más que un contenedor de servlets. ¿Por qué? Porque, bueno, ok, está bien. Me va a proveer implementaciones como JNDI o como JMX, que es para monitoreo del rendimiento, del performance de mi contenedor, pero no me provee el set completo de Java Enterprise Edition. Oye, puede ser que con los años le vayan metiendo a Tomcat más APIs y más APIs, soporte para más APIs, pero hoy por hoy, ¿por qué no es un application server de Java Enterprise Edition? Porque no me provee todas las APIs que conforman a Java Enterprise Edition. Esa es la razón. Con que le haga falta una, no puede ser considerado como un application server. Cuando provea todas, quizá puede ser considerado como un application server. Antes no. Con Apache Tomcat, nosotros lo podemos utilizar como un contenedor multipropósito, porque no solo puedo trabajar con cuestiones de serverless ni JSP, también puedo trabajar con contenido estático, como nuestras páginas web que hemos trabajado hasta el momento. Lo que hemos trabajado hasta el momento es estático. Aunque tenga JavaScript, se considera estático porque el código no cambia.
Que se ejecute al lado del plugin es otra cosa, pero tu código es estático, siempre es el mismo. Vas a mandar HTML, vas a mandar CSS, vas a mandar JavaScript, vas a mandar imágenes, pero eso es estático. Y Tomcat, al igual que Apache, te lo puede trabajar. Además de eso, también puedo generar contenido o código bajo demanda, y a ese tipo de contenido se le va a denominar contenido dinámico. Entonces, ¿cómo voy a definir o qué va a contener una aplicación web? Una aplicación web comúnmente va a incluir una gran cantidad de contenido estático, como son imágenes, hojas de estilos, script, pero para considerarse aplicación web, forzosamente necesita tener generación de contenido dinámico. Entonces, en este rol, donde tratamos de hacer jugar a Apache, Tomcat con los servidores web, ojo, una cosa es los application servers, pero entonces tengo application servers, tengo web containers y además tengo web servers. Son tres cosas diferentes. En este rol en donde yo quiero hacer jugar a Tomcat con un web server, ¿por qué? Porque Tomcat no es un servidor web. Así como no es un application server, tampoco es un servidor web. ¿Por qué no es un servidor web? Aunque Tomcat puede recibir peticiones del protocolo HTTP, no se considera un servidor web, aunque pudiera tener incluso dentro código de algún servidor web, porque simple y sencillamente no escuchan el puerto 80. No es un puerto por defecto. No fue pensado para ser un servidor web. Fue pensado para ser un servlet container. Punto. Así nació. Y quizá ahorita vamos a ver una definición, además de contenedor de servlet. Entonces, mientras que Tomcat es capaz de proveerme tanto contenido dinámico como contenido estático, que es capaz de generarme ese contenido dinámico y contenido estático, en ambientes productivos, ojo, para mis clases de programación web y demás, ¿puedo utilizarlo solito? Sí, pero en ambientes productivos no se recomienda lanzar a producción a un contenedor de servlet solito. Necesitas forzosamente ponerle enfrente a ese contenedor de servlet un servidor web. Alguien que sí sea un servidor web. ¿Qué servidor web conocen? ¿Han escuchado hablar de alguno? Jesse Riaño, ¿has escuchado hablar de alguno? PHP. No, PHP no es un servidor web, es un lenguaje de programación. Luis Neira. Servidor web. DigitalOcean. ¿Cómo? DigitalOcean. No lo había escuchado nombrar, no sé si sea un servidor web, no seas malito, mándamelo por el chat y ahorita lo reviso a ver si es un servidor web. Hay dos muy comunes, ya les mencioné yo algunos. Apache es un servidor web. ¿Champ, profe? ¿Quién? ¿Champ? ¿Cómo? Champ, creo que se llama así, XAMP. Es que yo lo ocupé una vez, pero no sé. Pero eso es para base de datos. Ah, bueno, cierto. Champ, si es el que yo recuerdo, trae un Apache dentro. Sí, por eso lo mencioné, porque trae Apache y me acordé. Pero no como tal, Champ es un framework, trae un servidor web metido ahí adentro, que es Apache. Pero Champ no es el servidor web, el servidor es Apache. Aquí está. He leído de uno que era con... Ustedes que usan Windows, IIS. IIS es un servidor web. Entonces, ¿qué es un servidor web? Un servidor web es un programa, es un proceso que está escuchando peticiones sobre el protocolo HTTP en el puerto 80. Párale contar. Ese es un servidor web. ¿Y qué diferencia hay entre los navegadores? Es diferente. Si ustedes recuerdan, cuando leyeron creo que ahí alguien tiene abiertas dos conexiones, porque como que se cicla.
Cuando ustedes leyeron la especificación del protocolo HTTP, figuraban dos componentes principales, un cliente y un servidor. El servidor web, ponle nombre, Apache, IIS, habría que buscar si hay algún otro, esos dos son los más conocidos y que tengo ahorita en la mente. Y había otro componente, el cliente o el user agent. Ahí es donde entra el navegador web. El navegador web solo hace peticiones, el servidor web atiende las peticiones. Esa es la pequeña gran diferencia. No confundir el navegador web con el servidor web. El navegador es quien hace el request, el servidor web es quien recibe el request, procesa el request y genera el response. Y el cliente solo pide y recibe. Así de sencillo. ¿Sale? Entonces, dicho esto, si yo quiero poner a trabajar en un ambiente productivo Apache Tomcat, tengo que ponerle enfrente a un servidor web. Para que el servidor web sea quien dé la cara hacia el exterior, él reciba las peticiones y de manera interna, él ponga a trabajar en conjunto con Tomcat que esté atrás de él. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué? Porque se pueden habilitar conectores. O sea, yo puedo poner a trabajar a estos dos de la mano y de forma conjunta. Ok. Inicialmente, ya pasando a otro tópico y simplemente para hablar de un poquito de historia de las aplicaciones web. Inicialmente, la web, ¿cómo surgió? Surgió con contenido estático. Digo, todos habrán leído o habrán escuchado de los inicios de la Internet, cuando surgió ARPANET y cuando fue creado la www, cuando fue creado la especificación de URL y seguido el lenguaje HTML. Lo que en aquel tiempo se consumía era hipertexto, era contenido estático. De hecho, pues por eso su nombre es del protocolo, ¿no? Y HTML es un hipertext markup language, o sea, es un lenguaje marcado. Entonces, lo que nosotros teníamos eran páginas estáticas que escribíamos con HTML y que eran transmitidas por HTTP, que es un protocolo para transferencia de hipertexto. Y en aquel momento, que de hecho todavía sigue siendo el más utilizado, aunque ya hay una nueva versión, en aquel momento el protocolo HTTP se consideraba un protocolo sin estado. Ustedes recordarán cuando hicimos los ejercicios en el salón de clases de nuestro Telnet, o que utilizamos nuestro Postman, trabajábamos o en la mayoría de los ejercicios que vimos, fueron las versiones del protocolo HTTP 1.0 y la 1.1. Pero le estoy hablando del protocolo por allá de finales de los 90, principios de los 2000. Pasaron casi 12 años, 13 años, y por ahí del 2012, 13, si mal no recuerdo, surgió la nueva implementación del protocolo HTTP, la HTTP 2.0. Pero fíjense cuántos años han pasado y todavía la más utilizada sigue siendo la 1.1, que es la anterior. Ojo, no confundir, y aquí quiero hacer un paréntesis, entre HTTP 2.0 o la famosa Web 2.0. Son dos cosas diferentes. Antes de entrar en esta parte de la historia, ¿alguien ha escuchado hablar de la Web 2.0? ¿Quién dice yo? O de las famosas aplicaciones ricas de Internet, las rich applications. ¿Nadie? No. Bueno, se consideran la Web 2.0 o lo que vino a marcar el surgimiento, el parteaguas de la Web 2.0 fue la inclusión de Ajax en la web, en donde en teoría se empezó a buscar como objetivo que las aplicaciones web fuesen lo más parecidas a las aplicaciones de escritorio, que el usuario no se diera cuenta que estaba navegando en web o que estaba trabajando con una aplicación web,
y eran aplicaciones ricas de Internet por ese dinamismo de componentes que le podíamos meter nosotros a nuestras aplicaciones, o que le podemos meter nosotros a nuestras aplicaciones. Entonces simplemente lo comentaba para marcar esa diferencia, que HTTP 2.0 es una versión del protocolo de transferencia de hipertexto, y que la web 2.0 es un concepto completamente separado y no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, regresando a la parte de la historia. Lo primero con lo que se trabajaron aplicaciones web para generar contenido dinámico. Ojo, porque el contenido estático solo necesito HTML y CSS y para de contar. Pero para generar contenido dinámico, necesito CGI. Primera tecnología que surgió. Oye, CGI, por lo que tú quieras, dejó de usarse, surgió una nueva tecnología. ¿Cuál fue esa nueva tecnología? La tecnología basada en servlets, propiedad Java. Al mismo tiempo dijo, no, ¿sabes qué? Servlets se me queda corto, evolucionó. JSPs. JSPs se siguió quedando corto, sacó taglibs. Oye, cuando surgió JSP, ¿se dejaron de utilizar servlets? No, más bien los JSPs vinieron a enriquecer el trabajo de los servlets. Oye, cuando salieron las taglibs, ¿dejaron de utilizarse servlets y JSPs? No, las taglibs vinieron a enriquecer más la combinación que ya se tenía de servlets y de JSPs. Les estoy hablando que estas tecnologías surgieron por allá de los 2002, 2003, y hoy en día se siguen utilizando. Estamos en la versión 3 y cacho de servlets, y ahí vamos. Oye, pero hay tecnologías muy chidas como Java Server Faces, y hay tecnologías muy chidas como Strut 2 o Spring MVC. ¿Qué crees? Todo eso abajo es un server. Ponle el nombre que quieras. Cualquier tecnología web basada en Java, al final de cuentas se va a convertir en un server. Oye, ¿y las aplicaciones con Angular? ¿Qué crees? Angular ¿en qué se ejecuta? Tú lo programas en Angular. De hecho, Angular ni siquiera es un lenguaje compilado, es interpretado. El código que tú haces en Angular, ¿en qué se empaqueta? En un WAR. Ese WAR, ¿qué contiene? Bytecode de Java. ¿Qué crees que tiene abajo? Servlets. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Es que Java ya es tecnología muy vieja. ¿Por qué la siguen enseñando? Yo la enseño, y la forma en cómo la enseño, porque si tú entiendes bien cómo funcionan los servlets y cómo funcionan los JSPs, vas a poder entender cómo funciona la web, sin importar el lenguaje que tengas enfrente. Los ASPs surgieron copiando lo que son los JSPs. De hecho, hasta un nombre se parece. ¿Sale? Cualquier cosa que exista en web, algo trae de Java. Algo trae de Java. Después dijeron, oye, pero trabajar con servlets, JSPs y taglibs, así como se trabaja, es un batidero. Los programadores no saben trabajar, se están generando aplicaciones muy difíciles de mantener. Surgieron entonces los patrones arquitecturales para trabajar en web. El patrón de diseño por defecto utilizado para trabajar en web, y cualquier framework web de cualquier lenguaje que ustedes imaginen, utiliza MVC. Es el predilecto para desarrollo de aplicaciones web. ¿Por qué? Porque su estructura, porque su composición nos ayuda, nos permite, nos facilita un montón de cosas. ¿En qué consiste? Lo vamos a ver. ¿Quiénes implementan MVC? Java Server Faces, Strut, Spring, hablando de otros lenguajes, por ejemplo, la implementación para web de Python, de Django, es un framework MVC. Al lenguaje al que tú te vayas, te vas a encontrar estas soluciones basadas en patrones de diseño. Y retomo lo que les decía en la clase pasada. Un patrón de diseño es una solución probada a un problema conocido. ¿Sale? Y finalmente, como último punto, están las aplicaciones web basadas en tecnologías recientes. ¿En qué consistían los CGIs? Los CGIs fueron el primer mecanismo para generar contenido dinámico hacia los usuarios. Las aplicaciones que se ejecutaban
lo que hacían era tener una forma de cómo recibir o de cómo tratar las peticiones que se hacían sobre el protocolo HTTP. Sin embargo, tenían ciertos problemas, y esto está muy de la mano en la forma en cómo un CGI se ejecuta a nivel de sistema operativo. Para aquellos que toman o que tomaron clases de sistemas operativos conmigo, quizá aquí les van a hacer match algunos conceptos que yo retomo y que veo en el curso. Cuando en una aplicación web hecha con CGI se recibe una petición, en el momento en el que se recibe una petición, en ese momento un proceso es instanciado. Cuando un proceso se instancia, el proceso le va a demandar al sistema operativo recursos, principalmente memoria. Pido memoria. Llegó una petición web, quiero crear un proceso, dale memoria. Entonces, a ese CGI ya tenía memoria. Y como es un CGI ejecutándose, entonces también necesito tiempo de cómputo. ¿Sale? Entonces, ¿qué me provocaba? Que en aplicaciones donde recibía yo demasiadas peticiones web, pues tenía demasiados procesos CGI. Y al tener demasiados CGI, pues tengo un chorro de procesos que me están pidiendo memoria, y también tengo un montón de procesos que tengo que planificar y a los cuales les tengo que dar tiempo de cómputo. Punto 2. Ese programa pues tiene que ser cargado y ejecutado. Eso implica entonces empezarle a generar overhead a mi sistema operativo. ¿Por qué? Porque ahora el conjunto de procesos que tiene que planificar es muchísimo más grande, el conjunto de procesos que tiene que estar verificando interbloqueos es más grande, y eso le generaba una sobrecarga a mi sistema operativo que ni siquiera quizá era necesaria. ¿Sale? Punto número 3. Programar un CGI era extremadamente complicado. Hoy en día, si ustedes se meten, por ejemplo, no sé, algún tutorial, algún foro en donde promocionan algún lenguaje, hoy es muy común esa guerra que traen entre Java y Python, y te ponen un código Java y te ponen 90 líneas de código que haces para hacer un mundo, por ejemplo, en Java. En Python, ¿cómo lo haces en 2 líneas de código? No mames, está muy chido. O sea, ¿cómo 20 líneas lo reduzco a 2? Bueno, en su momento, esa comparativa se hizo entre un CGI y un servlet. O sea, la cantidad de código que tenías que escribir para programar un CGI comparado con la cantidad de código que escribías o que escribes con un servlet era abismal. Además de que el tiempo de desarrollo pues, era extremadamente alto. Y recuerden, algo que mueve mucho es el dinero. Si tú te tardas 5 días en hacer un CGI, una tarea A, y con otra tecnología, ponle el nombre de servlet, te tardas un día, ¿qué creen que van a preferir? En la que te tardas un día. Y no porque quieran que salga más rápido, sino porque si sale más rápido, su construcción sale más barata. Es menos tiempo, tengo que pagar menos tiempo de programador. Pero principalmente el mayor problema era un problema de rendimiento. ¿Por qué? Porque eso, tener muchísimos CGIs nos consumía demasiados ciclos de reloj en administración de procesos, y ni siquiera era en atención de peticiones, y por ende también eso provocaba una alta pérdida de memoria. Entonces, como los CGIs tenían problemas, cuando surgen los servlets, fue como ver la luz al final del túnel. Primera, ¿qué es un servlet? Un servlet es una porción de la lógica del negocio escrita en Java y que me va a mí a permitir generar contenido dinámico. ¿Sale? A ver, y los servlets, ¿cómo vinieron a resolver toda la bronca que traían los CGIs? ¿Y por qué 20 años después de su surgimiento se siguen utilizando? ¿Por qué tantos lenguajes de programación copiaron lo que los servlets vinieron a meter en el mercado? Punto número 1. En CGI tienes que crear un proceso por cada petición que te hicieran. ¿Qué crees? Dice Java, la sobrecarga para levantar un montón de procesos conmigo la eliminas. ¿Por qué? Porque yo voy a levantar un solo proceso. Un solo proceso, mi máquina virtual. Olvídate los 100 procesos de los CGI. Yo solo voy a levantar uno. Oye, si tengo la aplicación corriendo en un Java Enterprise Edition Application Server, ¿solo va a ser un proceso? Sí. Ponle Payara, ponle Glassfish, el nombre que tú quieras.
Oye, si lo tengo en un contenedor, ¿solo va a ser un proceso? Sí, solo va a ser un proceso. Solo va a haber una instancia de mi máquina virtual, arriba corriendo a Glassfish, arriba corriendo a Payara, arriba corriendo a Tomcat, pero en lugar de tener cientos o miles de CGI, procesos CGI, solo tienes uno. Ok, va, cámara. Entonces, y esa única instancia cargada va a ser la encargada de procesar todas las peticiones. ¿Cómo lo va a solventar? Multihilo. Mis aplicaciones web basadas en Java son aplicaciones multihilo. Es decir, en lugar de crear un proceso cada vez que llega una petición, creo un hilo. Un hilo es un proceso ligero. No tengo que duplicar el código, no tengo que duplicar la memoria es compartida. Le repito, aquí tendré que meterme quizá un poquito en la definición de hilo, pero el principal ahorro en cuanto a recursos en un sistema de cómputo es que mi hilo no me va a demandar, primera, la planificación de más de un proceso, segunda, va a reutilizar el espacio de direcciones o los segmentos del espacio de direcciones de un proceso al que pertenezca y que se pueda reutilizar. Y si yo tengo una arquitectura optimizada para ejecutar hilos, entonces mi aplicación pues va a estar muy chida. Oye, ¿y qué onda con la concurrencia? No te preocupes. O sea, ya las aplicaciones web Java, las aplicaciones basadas en servlet, ya son multihilo por naturaleza. Tú no tienes que programarle absolutamente nada para tratar un hilo. De lo único que te tienes que preocupar es que la implementación que tú generes no genere interbloqueos, que no haya colisión un hilo con otro, pero eso ya dependerá de la lógica de negocio que tú estés programando. Se nos terminó el tiempo, pauso la comunicación, se graba el video y nos volvemos a conectar.